Buen día, yo soy Luciano Damario, este es mi canal de YouTube. Si no estás suscrito, te aconsejo, te recomiendo que te suscribas porque hoy reaperturamos el canal. Tengo el placer de haber invitado a un amigo de la casa que nos hace el honor de venir a participar y a compartirnos un tema que es apasionante y que a mí me gustaría controlar más, y por eso le invité a propósito para que nos cuente con respecto a el ayuno como terapia mágica. ¿Qué tal, Carmelo? Bueno, es Carmelo Vizcarra, seguro que lo conocen. ¿Cómo estás, Carmelo? Hola, buenas Luciano y compañía. Bien, aquí andamos, estamos bien, estamos bien. Eh, Abriendo otra nueva temporada por nuestro trabajo y bueno, con ganas de abrir el camino hacia la terapia magna que es el ayuno. Sí. ¿Cuántos años llevas promocionando esta terapia que es tan interesante, tan potente? Pues yo terminé la carrera de medicina en Bilbao, en la Universidad del País Vasco, en el 1979. Y en 1980, haciendo la única sustitución que he hecho en la seguridad social de un pueblo allí cercano, yo soy de Durango, de Vizcaya, ahí me pasaron un libro sobre el ayuno en francés, porque entonces no había nada en castellano, una traducción de Shelton, y en 1980 vi que aquello se ajustaba a lo que yo quería. Había estudiado mucho la enfermedad, los síntomas de la enfermedad, el tratamiento de la enfermedad y el pronóstico, pero no había estudiado la salud. Y entonces ahí me di cuenta que lo importante era favorecer la salud, no tanto ir y luchar contra la enfermedad. Entonces en 1980, haciendo la única sustitución que he hecho, o sea que llevo esos 42 años trabajando por el ayuno como terapia magna y como camino olvidado hacia la salud, ¿no? Para mí me gustaría no jubilarme antes de que esté integrado, incluido en la seguridad social, en los hospitales, ¿no? Yo considero que para que los hospitales sean verdaderamente hospitalarios, pues el ayuno sería un buen método y sin contraindicaciones prácticamente, ¿no? Eh, bueno, ¿cuántos años llevas con su iceberg? Su iceberg, Con su Swaispe este clínica. año empezamos la 35 temporada. Y 5 años más que estuve en otra casa, en la Ribera de Navarra, cerca de Tudela, o sea que prácticamente en centros de salud, siempre desde el lado de la medicina higienista, que es la que yo trabajo, pues eso, 40 años prácticamente. Vale. ¿Cuándo es conveniente el ayuno? El ¿Cuándo crees tú que ayuno es conveniente ayunar? El ayuno es conveniente siempre que no haya hambre, por ejemplo, ¿eh? Sería una buena manera de definir. No tengo hambre, pues no como, aunque sea la hora, aunque esté aburrido, aunque haya un enfado, un desamor, un desencuentro, porque muchas veces no comemos por hambre, sino por necesidades de tapar emociones, angustias y desamores y desencuentros. Entonces, un buen momento para ayunar es me salto la comida porque he tenido un disgusto, un problema, una preocupación y no tengo ganas de comer, ¿no? Y otro buen momento es si tengo una gripe, un catarro o una crisis de desintoxicación a nivel tanto del aparato respiratorio como a nivel digestivo también, pues decir, bueno, pues no como o me mantengo a caldos de verdura o una infusión caliente y permito que el cuerpo resete el interior del organismo, ¿no? Entonces, siempre que no haya hambre, siempre que haya alguna enfermedad aguda, porque nosotros en medicina higienista a las enfermedades agudas llamamos más crisis de desintoxicación que enfermedades, ¿no? Son procesos de autocuración. Hablaba
La palabra catarro viene de catarrein, y catarrein en griego significa algo que fluye, algo que corre desde arriba hacia abajo y que el cuerpo elimina a través del catarro. Toda la mucosidad, la orina oscura, la fiebre, el sudor, todo esto está indicando que el cuerpo está eliminando, ¿no? Entonces, siempre que hay una enfermedad aguda, es mejor no comer. Y, de hecho, Pedro Laín Entralgo, que es un historiador de la medicina muy importante, él dice que hasta mediados del siglo XIX, ante la enfermedad, la pauta era no comer, era ayunar. Posteriormente cambiaron mucho las cosas, pero que Pedro Laín Entralgo diga que hasta el siglo, a mediados del siglo XIX, pues se usara el ayuno en la enfermedad, pues indica que ha tenido un largo recorrido, ¿no? Que ha sido muy prescrito durante muchas décadas, muchas centurias, yo diría muchos milenios, ¿no? ¿Qué procesos son los que se desatan así sin entrar tanto en tecnicismos, pero más o menos como para una persona que pueda entender un vocabulario sencillo? ¿Cuáles son los procesos que se desatan cuando una persona ayuna? Es amplio, la amplitud totalmente, ¿no? Desde las enfermedades osteoarticulares comunes que son la artritis, las artrosis, enfermedades así musculares, pasando por aparato respiratorio, gripes, neumonías, siguiendo por el sistema urinario, cistitis, infecciones de orina, problemas renales, problemas hepáticos, digestivos, a nivel de, pues, desde diarreas hasta cualquier enfermedad, hasta colitis ulcerosa y finalmente hasta el mismo cáncer. El mismo cáncer reacciona muy bien, como Walter Longo, uno de los grandes investigadores, ha demostrado. Él recomienda la quimioterapia, pero al mismo tiempo el ayuno. Incluso Walter Longo pone el ayuno a la misma altura que la quimioterapia o la inmunoterapia. Y lo dice él, yo siempre lo digo que lo dice él, porque ha tenido esa capacidad y ha tenido apoyo económico para investigar en la práctica sobre el ayuno largo, ¿no? Sí. El ayuno largo, o sea, ¿cuántos días tú recomiendas así? Obviamente hay unas condiciones como para ayunar. No se puede ayunar así de manera natural, cumpliendo con una rutina de trabajo y demás, sino que hay que tener ciertas condiciones. ¿Cuáles serían las condiciones básicas? ¿Cuántos días tú recomiendas? ¿Cómo sería el proceso así, más o menos? Sí. Así como hacer un ayuno intermitente, que ahora se ha puesto de moda en los últimos tiempos, ¿no? Y saltarte una comida, no hay problema. Verdaderamente a partir de las 12 horas es cuando el cuerpo, en vez de consumir glucosa, empieza a consumir cuerpos cetónicos a partir de las grasas acumuladas en el organismo, ¿no? Entonces se considera que siempre a partir de las 12 horas pues, suben, por ejemplo, los triglicéridos en sangre, ¿no? O sea, lo que la gente no sabe, por ejemplo, cuando se hace una analítica, es que a partir de las 12 horas de ayuno los triglicéridos pueden subir porque ya el cuerpo empieza a disolver las grasas para consumir sus propias reservas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues al segundo y tercer día ya el cortisol, los corticoides han aumentado, la adrenalina también, y ahí se considera ya un ayuno relativamente corto, pero eficaz. 48 o 72 horas es muy eficaz. Y como dices, Luciano, yo siempre recomiendo bajo la supervisión de un médico especialista en ayunos, porque bueno, pues eso lo vamos aprendiendo con los años y con la experiencia, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues hay gente que hace 7 o 10 días de ayuno. Yo suelo decir que es un reseteo global del cuerpo, es una desintoxicación, una puesta a punto, es como pasar la ITV, decimos aquí, ¿no? Un cerrado por reparaciones o por inventario, ¿no? Entonces, 7 o 10 días hace el cuerpo un reseteo, una limpieza, una desintoxicación muy grande. Si no hay una enfermedad grave, con 7 días de ayuno va suficientemente bien. Si la enfermedad es grave, ya a veces no es un ayuno de 7 días, sino de 15, de 20 días. Pero bueno, eso sobre todo es bajo supervisión médica de alguien que ya lleve años, por no decir décadas, en el seguimiento del ayuno, ¿no?
Entonces yo he hecho ayunos, pues eso, he controlado ayunos desde 2 o 3 días hasta 15, 20, 30 días o más. Vale, ¿cuándo crees que no es conveniente ayunar? Bueno, pues no es conveniente ayunar cuando una mujer está embarazada, porque en ese momento pues, lo importante es que haya una nueva formación del embrión, a menos de que haya vómitos, porque a veces los vómitos están señalando que saltarse el desayuno, por ejemplo, puede venir muy bien durante el embarazo, ¿no? Porque el cuerpo está eliminando, está en forma solve, como decían los antiguos, disolviendo sustancias tóxicas para que el nuevo organismo, el embrión y el feto, nazcan en las mejores condiciones posibles, ¿no? En la lactancia también no es favorable el ayuno, ¿no? Porque se puede cortar la leche materna, ¿no? Y en ese momento hacemos un semiayuno o una dieta de frutas, de crudos, por ejemplo, de ensaladas y frutas. Ayudamos a desintoxicar, pero al mismo tiempo damos agua vital, agua natural, agua un poco filtrada a todos los niveles y vitalizada. Y entonces, bueno, pues ayudamos al proceso de curación. ¿Cuándo no ayunar? Pues enfermedades graves, verdaderamente graves, del corazón. Cuando ha habido una perforación de estómago intestinal, porque se puede reabrir. Cuando el cáncer está muy, muy avanzado, que hay metástasis por todo el cuerpo, no significa esto que cuando hay una pequeña metástasis no se recomienda ayunar, se recomienda ayunar. Cuando ya la persona está por cáncer muy desvitalizada, ahí no es recomendable ayunar, ¿no? Y poco más. Sobre todo no es recomendable ayunar cuando la persona tiene miedo al ayuno. Claro, y aparte también que hay que reservarse esos días como para estar muy tranquilo, Sí. estar en contacto con uno, porque también es una experiencia, se podría decir, espiritual, emocional, a otros niveles. Sí. ¿Cuál Además es de la hacer un experiencia? ayuno de noticias, Luciano, Claro, desconectar también. la tele, desconectar la radio, no leer periódicos, el ayuno de noticias y desconexión, y si puede ser en la naturaleza, es un buen camino de autocuración. Entonces, un ayuno de noticias tiene que ir a la par de un ayuno de agua o de caldos o de infusiones. Sí, y por ejemplo, hay infusiones que sé que no son recomendables, ¿no? Para lo que es el ayuno. En ¿Qué general, infusiones recomiendas tú? yo recomiendo las que tienen un gusto agradable, que no hay que añadir azúcar ni otros elementos. Y bueno, pues tipo manzanilla, melisa, rooibos, hierbabuena, cualquier infusión de estas normales, que no sea fuerte, que no produzcan en el cuerpo un efecto pues, diurético o otros procesos, ¿no? Entonces, no, las infusiones suaves o un caldo de verduras. A Yo veces yo puedo hice, recomendar un caldo de verduras, hacer 1 litro de caldo de verduras, filtrarlo y dejar solamente el agua y cada día bebes pues 2 o 3 vasos de esos y aparte del agua que puedas beber, ¿no? Porque sí que el ayuno siempre nosotros recomendamos siempre bebiendo, o sea, no se puede hacer un ayuno seco. Yo no recomiendo hacer un ayuno seco, sino con agua, con caldos o con agua, sin más. La dieta cero que llamamos. eh, yo una vez, hace unos cuantos años, hice ayuno con mate. Ay, Como buen argentino, estuve 9 días y me costó un poquito, pero me vino muy bien para relajar toda la parte emocional y demás. Estuvo bastante bien. ¿Qué experiencia tuviste así a nivel espiritual, emocional, como quieras llamarlo, ayunando? Tú que tienes tanto tiempo de experiencia con los ayunos, que quieras compartir, obviamente. sí, sí. Bueno, yo personalmente experiencias del ayuno es expansión de la conciencia, o sea, hay una quietud mental y la conciencia se abre, o sea, no es... entonces yo comencé a entender cómo los grandes místicos, Francisco de Asís, Teresa de Ávila,
Teresa de Jesús o otros místicos, pues recomendaban el ayuno, o los chamanes recomiendan el ayuno antes de un ritual de cura, ¿no? Porque al no consumir y no gastar energía a nivel metabólico, a nivel digestivo en la zona inferior, toda la energía se disloca, se va hacia la cabeza, entonces hay un aumento de la conciencia. Solamente eso, para mucha gente, no solamente en lo personal, porque yo sí lo he vivido varias veces, pero lo he oído, por decir, cientos, miles de veces, esa tranquilidad, siempre que no haya síntomas desagradables, porque claro, en el ayuno a veces el cuerpo empieza a desintoxicar y puede haber síntomas desagradables los primeros días. Pues igual que un alcohólico cuando deja el alcohol se encuentra fatal. Alguien que utilice heroína o cocaína, si deja la heroína o cocaína se siente fatal. Alguien que utilice el Orfidal también se puede sentir fatal. Entonces, a veces dejar de tomar fritos, embutidos, conservas, vinagres, sal, alcohol, medicamentos, tabaco, pues el cuerpo entra en un proceso de desintoxicación y entonces aparecen síntomas desagradables. Siempre que no haya síntomas desagradables, normalmente siempre desaparecen a las 48 o 72 horas los síntomas desagradables, en un 97% de las veces desaparece. Siempre que no hay síntomas de ese tipo, la persona dice, "Joder, que estoy muy tranquilo, muy en quietud, muy en paz", ¿no? Es un camino de paz, de tranquilidad, de expansión de la conciencia y donde te sientes unido al universo, ¿no? Como decían los antiguos, al universo, una palabra, el logos. Logos, ellos, los antiguos griegos hipocráticos, pues equiparaban tanto la palabra al conocimiento, al logos, ¿no? El logos era palabra y era conocimiento. Claro. Pues ese logos se expande, Sí. es como que mi mente individual se une con la mente universal. Entonces yo no me siento separado de esa mente que sabe todo, ¿no? Sí, logos, petos, patos, ¿no? No, Sí, no. triada. Antes comentabas del ayuno intermitente, que ahora está muy de moda. ¿Qué consignas o consejos puedes darnos para lo que es un ayuno intermitente? El ayuno intermitente, verdaderamente, nosotros decimos desde la medicina higienista, los médicos de medicina higienista, decimos que verdaderamente es una alimentación intermitente o una nutrición intermitente. Claro. Es saltarse pues una comida, por ejemplo, es lo más fácil, saltarse el desayuno o la cena y prolongar el tiempo de descanso durante la noche. Entonces duermo las 7-8 horas y además pues no he cenado o no desayuno y entonces eso sería la manera a iniciarse en el ayuno intermitente. Se considera que es a partir de las 12 horas cuando ya el depósito de glucosa en sangre ha disminuido, hay una hipoglucemia fisiológica no patológica, a las 12 horas, a las 12 horas exactamente, el glucógeno del hígado se ha consumido, entonces a partir de ahí empieza a consumirse los cuerpos cetónicos. O sea, normalmente a partir de las 12 horas, o sea, un ayuno intermitente de 14, 16, 18 horas y comer en una ventana, pues eso, de 8, de 6 o de 4 horas, es lo que consideramos como efectivo. Y un ayuno de 16, 18 horas y comer en una ventana de 4 o 6 horas hoy en día se considera muy, muy efectivo. Uno de los problemas que tengo a la hora de ayunar es que me cuesta dormir. ¿Qué consejo me puedes dar con respecto a esto? Pues, Porque pues aparte cuando hay luna llena, ni te cuento. Yo intento ayunar cuando estamos cerca de luna llena y me cuesta un montón. sí, deberías de ayunar más en mengua, en una Vale. situación como la tuya, porque en luna creciente o luna llena se despierta más todavía la conciencia, ¿no? Como decían los antiguos, vivimos en el mundo sublunar y la luna nos influye sí o sí, ¿no? Y a las personas más sensibles más todavía, ¿no? Entonces, el ayuno es más recomendable en luna menguante. El problema del sueño a veces es un poco problema. A veces
utilizamos nosotros pues, remedios de medicina antroposófica, medicina espagírica, la avena sativa compositum o remedios así un poco que puede ayudar a que la persona esté más tranquila, porque claro, al segundo o tercer día del ayuno se eleva el cortisol, los corticoides, y se eleva la adrenalina. Y entonces tanto el cortisol como la adrenalina tienen ese efecto de expandir y despertar, ¿no? Entonces a veces se despierta tanto que hay dificultad para dormir. Es una de las pequeñas dificultades. En un 5% de las personas pues puede dar esa sensación de no puedo dormir y no tengo problemas, tengo una quietud mental, pero a la hora de dormir el cuerpo no duerme tanto. Entonces no es fácil esa situación. A veces es más aguantaformo, como diríamos, en vez de cloroformo, aguantaformo y esperar a que el cuerpo entre en un ciclo más de calma y de tranquilidad. Y luego siempre recomendamos en contacto con la naturaleza si es posible el ayuno. Sí, tal cual. ¿Y recomiendas con agua de mar, por ejemplo? Agua de mar nosotros utilizamos cuando alguien en el ayuno se marea, por ejemplo. O sea, normalmente con agua saludable, agua de manantial, agua filtrada, con los diferentes métodos que hay hoy en día. Con agua es suficiente. Solamente echamos agua de mar cuando una persona está muy desvitalizada o cuando alguien se marea. Cuando en nuestro centro alguien se marea, le damos agua de mar, un poquito de agua de mar, y entonces le eleva la conciencia enseguida. En medicina antroposófica decimos que el sistema neurosensorial pues, funciona y además elabora muchas sales, y entonces es que esas sales pueden despertar. Utilizamos el agua de mar, eso, cuando una persona en el ayuno está muy desvitalizada, o cuando tiene un mareo, pierde un poco la conciencia para sacarle de esa situación. Lo demás solamente con agua filtrada, agua de manantial, agua de calidad. Vale, estupendo. Y comentabas que es conveniente hacerlo en la naturaleza, porque aquí en realidad es lo que nos nutre. Tenemos 4 elementos, pero el quinto es el éter, ¿no? Que tú siempre comentas en tus charlas. Entonces, el éter, que es la energía vital, el ki, el chi, como quieran, el prana, ¿no? Entonces, en la naturaleza está más abundante. ¿Y qué otras cosas crees tú que nos nutren, aparte de lo que es el prana, y qué otras cosas así se nutren en nuestro cuerpo? A mí me gusta decir, Luciano, que el ayuno es comer a plato puesto. No es que dejemos de comer, sino que comemos de las propias reservas. El cuerpo va consumiendo las propias reservas. De hecho, un ayuno largo por necesidad o por huelgas de hambre, por ejemplo, que en una época se hicieron, el cuerpo puede consumir prácticamente todas sus reservas, pero el corazón y el cerebro se considera que solamente pierden un 3% de su peso. O sea, nada. La persona puede morir después de 60 o 70 días de ayuno y el cerebro ha perdido un 3% de peso, el corazón un 3%. En cambio, el hígado, que es la zona que más reservas y más sustancias acumula, pues puede perder 50-60% de su volumen, ¿no? Entonces, eso es un poco... ¿qué pregunta me habías dicho, Luciano? De todo lo que nos nutre dentro de lo que es en el ayuno. O sea, Pues lo que decía, un poco, comemos a plato puesto, pero además dejamos nuestra comida, nuestra nutrición en manos de la naturaleza, ¿no? Contacto con la naturaleza, con la tierra, contacto con el agua, porque siempre recomendamos beber agua durante el ayuno, respirar consciente y profundo o meditar y aquietar la mente, y luego permitir que el sol, la luz ilumine nuestro cuerpo para, entre otras cosas, esa luz se transforma en vitamina D, que
verdaderamente es una hormona, es la hormona de la luz, la vitamina D, y eso también es necesario, ¿no? Y entonces un poco lo que tú decías, de esos 4 elementos, de la tierra, del agua, del aire y del sol, se extrae el quinto elemento, la quinta esencia, la energía vital, el éter de los antiguos, ¿no? Que hoy Claro. llamaríamos más cercano a lo científico actual o al lenguaje actual, pues energía vital, energía recogida de los 4 elementos de la naturaleza, de la naturaleza que somos parte, ¿no? Sí, tal cual. En astrología siempre también haces apuntes de astrología y yo te entiendo porque soy astrólogo, pero claro, lo que es el hombre de Vitruvio, que es los 360 grados dividido en 5, son 72 grados cada sector, ¿no? Esas 5 puntas, y ahí hay un montón de significado. Lo que pasa es que se puede meditar sobre esa imagen horas y horas, ¿no? Se pueden Sí. sacar un montón de conclusiones. Uh-huh. Vale, Carmelo, ¿alguna cosita más que quieras añadir? ¿Algún apunte más? No, que para mí el ayuno es un camino olvidado, es una pena, que si fuera perjudicial, pues la especie humana no se hubiera, perdón un momento, la especie humana pues hubiera desaparecido de alguna manera, porque bien que ha habido hambrunas y falta de comida durante mucho tiempo, entonces, bueno, pues saber que el cuerpo tiene esas reservas de alimentación, de alimentarse de sí mismo, ¿no? Ahora en cualquier ciudad tenemos comida, un hipermercado abierto las 24 horas, pero antiguamente no, bueno, eso no existía así. Y había épocas de hambre, épocas de que el cuerpo no tenía ninguna reserva para alimentarse y tenía que echar mano de sus propias grasas, de sus propios tejidos, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el ayuno. El ayuno es que el cuerpo, guiado por el instinto somático, pone en marcha todas las capacidades de curación. A mí me gusta decir que los médicos no tenemos capacidad de curar, sino tenemos la posibilidad de poner a la persona en contacto con sus propias capacidades de autocuración. Y el ayuno es terapia magna en ese proceso de curación. Como decían los antiguos médicos, alquimistas, espagiristas, mysterium magnum. ¿Cómo se cura el cuerpo? Pues ni idea, no tenemos ni idea, pero el cuerpo se va curando poco a poco, ¿no? El cuerpo, a mí me suele gustar decir que el cuerpo no se suicida, ¿no? Y que todo lo que hace es siempre para un grado máximo de salud. Nosotros le suicidamos con nuestros sentimientos y pensamientos negativos y nuestras relaciones humanas desastrosas, como se ha visto en los últimos tiempos, pero así todo el cuerpo siempre está previendo pues un poco hacia la salud. A mí me gusta decir que cuando yo tengo equilibrio con las fuerzas de la naturaleza, estoy unido a las fuerzas del universo y además mantengo unas leyes y una acción de cooperación humana, no de competición, pues yo me voy curando, ¿no? Pero si yo me separo de los seres humanos, me separo de la naturaleza, me separo del cosmos, entonces voy enfermando. La palabra enfermedad viene de infirmitas, e infirmitas significa algo que no está firme, algo que no está en equilibrio. Entonces, ¿qué hace el ayuno? Pues es como un reposo, para mí es un reposo fisiológico. Es un reposo fisiológico. No gasto energía en la digestión, en la asimilación de alimentos, en los nutrientes, y se cifra que un 25% de las calorías del cuerpo humano pues, se gastan en los procesos de digestión, de asimilación de nutrientes, pero porque los nutrientes no solamente se asimilan en el aparato digestivo o se digieren en el aparato digestivo, sino en todas las células del cuerpo hay una nutrición intracelular, ¿no? Entonces, al no comer, toda esa energía que no gasto en los procesos de eliminación, en los procesos de digestión, de absorción, de asimilación, pues toda esa energía se va hacia la curación, guiado por el instinto somático, guiado por ese médico interno, por ese doctor o esa doctora que hay en nuestro interior. Entonces, esa confianza en que el cuerpo se puede curar a sí mismo.
El médico no podemos curar, los médicos no podemos curar. La palabra doctor viene del latín docere y docere no significa curar, significa enseñar. De ahí viene la palabra docente, ¿no? O por eso hay doctor en ciencias, doctor en historia, otros doctores. Entonces, el doctor no es el que cura. En el futuro los médicos pondremos a la persona en contacto con sus propias capacidades de autocuración y despertar las cualidades inherentes a cada uno, y esas cualidades de curación y de cura interna es lo que podemos hacer como médicos, no podemos curar desde fuera. Entonces, el ayuno es eso, no gastar energía en la digestión. Si además no gasto energía en el trabajo, en la preocupación, en levantarme a la mañana a las 4:30, en ir a trabajar, en cuidar a los niños, en darles de comer, todas esas cosas que hacen que nuestra energía esté hacia afuera, cuando descansamos y cuando dejamos de comer, toda la energía va canalizada hacia los procesos curativos. ¿Y cómo se cura el cuerpo? Pues ni idea, pero el cuerpo sabe hacerlo. Ese instinto somático sabe curar, desde las heridas que se cicatrizan y los huesos de fractura que se unen sin participación médica, ¿no? Un hueso de fractura se une por sí mismo. El traumatólogo pone los huesos en su lugar, pero el traumatólogo no cura. Entonces, la curación es inherente al organismo humano. Vale. ¿Cuándo abrieron Soiste este año? Nosotros abrimos el 12 de junio, solemos abrir en Semana Santa, pero por toda esta historia de estos 2 últimos años, pues decidimos que retrasábamos, que no, porque todavía en enero o febrero no se sabía cómo íbamos a ir, si de una manera o de otra. Entonces, bueno, pues ya este distanciamiento social que nos han inoculado desde los medios de comunicación, pues ha hecho que retrasemos la apertura y bueno, pues abrimos pues prácticamente un poco antes, un par de semanas antes del solsticio de verano, ¿no? Que es un buen momento para quemar lo viejo, como hacemos en la noche de San Juan, y que vuelvan a hacer lo nuevo, ¿no? Porque el ayuno también hace eso, o sea, eliminar aquello que no sirve y hacer un hueco donde aquello que sirve y aquello que me cura pueda crecer y pueda aparecer en mi vida, ¿no? Soltar lo que se va y acoger lo que viene, y nunca mejor dicho en estos tiempos, es factor de curación, factor de salud. Vale, ¿y hasta cuándo van a estar abiertos? Más o menos, Pues desde el 12 de junio hasta mediados de octubre. mediados de octubre. Hasta mediados de octubre estamos abiertos. Y ahí, bueno, pues ahí viene la gente, algunos por ayuno, por necesidad física, otras pues ayuno de las relaciones humanas insanas que han aparecido estos 2 años, y hay mucho dolor últimamente. Yo en consulta veo mucho dolor. Esto trae mucha cola, ¿no? Mucho más de lo que la gente cree a nivel popular, ¿no? Y entonces, bueno, pues nuestro centro, como en este momento nosotros ofrecemos un poco nuestro trabajo a la vida, ¿no? Es la vida la que trabaja a través de nuestro centro, es el universo el que puede ayudarnos en el proceso de curación. Pues es un lugar que a mí me gusta decir que es un lugar donde poder transformar el dolor en amor, ¿no? y en conocimiento, ¿no? Eso es un poco, como tú bien sabes, pues hemos venido al mundo a aumentar la capacidad de conciencia, la capacidad de amor y la capacidad del impulso hacia el bien y hacia el ayudar a los demás. Esa frase que a veces decimos, vive y deja vivir, para mí es una frase del pasado. Actualmente sería algo más acorde a los tiempos, vive y ayuda a vivir. Ayuda a vivir. Sí, sí. Es dando como uno recibe, decía Jesucristo, ¿no? Sí. Bueno, el ayuno es eso, el ayuno es cura lo curable, y además destapamos emociones, porque muchas veces comemos por desamor, desencuentro, por aburrimiento o por rabia no expresada, ¿no?
Entonces, cuando ayunamos, destapan las emociones, ¿no? Entonces, además hay cuatro, y esto sí que es como resumir lo que intentamos con el ayuno, es primero desintoxicar el cuerpo, eliminar sustancias de desecho, sustancias tóxicas, sustancias que se han ido acumulando en los últimos meses, en los últimos años. Luego armonizar las emociones, armonizar, equilibrar las emociones. En tercer lugar, pues es aquietar la mente, aquietar un poco la mente demente, la mente rumiante y esperar a que la mente consciente pueda despertar hacia la imaginación, hacia la inspiración y hacia la intuición. Y finalmente, pues eso, buscar una búsqueda de claridad espiritual profunda, ¿no? Entonces, ¿Recomiendas tener un cuaderno para hacer el proceso, para tomar notas de lo que te vaya surgiendo? no recomendamos directamente porque, pero sí damos un cuaderno a la entrada de nuestro centro para la gente que quiera apuntar cualquier cosa, desde bueno, pues qué tipo de alimentación es bueno para mi enfermedad, hasta qué procesos voy pasando, qué síntomas, cómo me voy sintiendo en el ayuno, ¿no? A nivel psicoemocional, ¿no? Entonces, eso es un poco, es una gran herramienta para quietar la mente, para despertar la conciencia y estar conmigo mismo, porque el ayuno facilita ese sentimiento de trascendencia, ¿no? Hemos venido al mundo a algo, no hemos venido aquí a comer, a disfrutar y a descansar y a procrear solamente, sino a aumentar la conciencia, ¿no? Es la tierra como escuela, como decía un médico antropósofo en un libro que tituló así, La tierra como escuela, es un lugar de aprendizaje, ¿no? Y entonces, bueno, aprendo cuando estoy yo conmigo. Cuando yo estoy sin mí, ya no estoy. Entonces, estar yo conmigo es algo que favorece el ayuno. Que desconecto del exterior, siempre si se puede hacer un ayuno desconectando, es como interiorizar hacia adentro, hacia la profundidad de lo que yo soy. Una de mis últimas ideas así que he desarrollado así en las charlas, en las entrevistas, ha sido de decir que Internet no es Internet, sino es Externet. Internet es una meditación, contemplación, contacto conmigo y entro en mí, Internet. Internet, a lo que llamamos Internet es algo externo, es algo que nos saca del centro, que nos saca hacia afuera y además, nunca mejor dicho, caemos en las redes, no hay una interiorización. Entonces el ayuno siempre... todos los místicos de la historia, o cuando se habla del ayuno de Jesús de 40 días, todo ayuno ayuda a estar yo conmigo. Y no yo sin mí, sino yo conmigo. Ese es un poco un proceso muy importante durante el ayuno. O sea, desconectar del mundo, contacto con la naturaleza, pasear, tranquilidad y permitir que toda la energía guiada por lo que decían los antiguos, por la vis medicatrix nature, la capacidad autorregenerativa de la naturaleza, pues vaya hacia las zonas a curar. Y el ayuno no es que cure todo, pero sí cura lo curable. Cura lo curable. Sí, aparte, por lo que comentas, claro, el hígado es un órgano súper importante de nuestro cuerpo y al reducirse también se reduce la rabia, la ira, Sí. que tiene que ver justamente con Júpiter y la vesícula biliar con Marte, ¿no? A nivel astromedicina. Ahí, La esfera de Marte, que decían los antiguos, en equilibrio con la esfera de Venus, ¿no? Tanto en medicina antroposófica como en medicina espagírica son la esfera de Marte, que es la acción, la voluntad, la fuerza, y la esfera de Venus, que es más el disfrute, el poder relajarme, la comunicación amorosa con los demás, ese es el equilibrio entre acción y contemplación. Muchas personas escoramos más hacia la acción que a la contemplación y otras, bueno, pues desde la quietud no quieren hacer un impulso de vida, ¿no? Entonces ese es el equilibrio. El ayuno, hay muchas personas que durante el ayuno deciden cosas importantes en su vida.
Y esto es algo que a mí me sorprendió, yo no esperaba ese cambio, ¿no? Yo he visto personas decidir durante el ayuno cosas que llevaban pendientes, relaciones que llevaban pendientes, cosas, y dices, bueno, es el momento desde la claridad mental de ver qué es lo que quiero hacer con mi vida, ¿no? Y que sea yo el que elija mi vida y hacia dónde quiero ir. Ese despertar del yo profundo. Sí, bajar lo que es el ruido mental, el mono parlanchín que te va diciendo, tienes que hacer esto, pasa la acción, ¿no? Todo el tiempo ahí, ¡oh! La vorágine que tenemos montada es tremenda, ¿no? Ahí uno es como que la psique disminuye y estás más en contacto con la parte interna. Vale, entonces el lunes es eclipse. ¿Y a partir de qué día aconsejas que, por ejemplo, el lunes a las 5 de la mañana es el eclipse, eclipse de luna, ¿no? Ajá. Luego, ¿cuántos días dejamos pasar más o menos? 3 días, como para que empiece a bajar un poco la influencia lunática. Sí, en principio sí, porque o sea, cuando la influencia de la luna es mayor, la luna favorece más el coagula, el anabolismo. Cuando la influencia va descendiendo, predomina el catabolismo, la eliminación, el solve que decían los antiguos, ¿no? Claro. Entonces, en luna llena hay más coagula y en luna mengua hay más solve. Entonces, sí, eso, pues, yo diría eso, unos 3 o 4 días de influencia fuerte lunar para que el impulso de eliminación sea mayor. Entonces, como los antiguos alquimistas, médicos, sanadores y sanadoras de todas las épocas consideraban que vivimos en un mundo sublunar, ¿no? Y entonces desde ese mundo sublunar la luna influye muchísimo, ¿no? ¿Cómo no va a influir en nuestro cuerpo si es capaz de mover millones y millones de toneladas de agua en el planeta Tierra, ¿no? Entonces, como 40 o 50 litros de nuestro cuerpo, además eso, somos un 70% de agua, ¿no? A mí me gusta decir que no es que seamos, como se dice en la Biblia, polvo y en polvo te convertirás, sino somos más agua que polvo. Aunque sí que cuando algo nos dirige hacia el ayuno es porque estamos hechos polvo, ¿no? Pero eso es otro tema. Entonces, claro, somos el organismo acuoso en nuestro cuerpo, o sea, tanto en la medicina alquímica antigua, la espagírica de Paracelso, en la actual medicina espagírica o medicina antroposófica, consideramos al organismo humano como 4 organismos básicos: organismo físico, organismo acuoso, organismo aéreo, organismo calórico. Entonces, el organismo acuoso, que es el de la bioquímica, no hay bioquímica en seco, todo es bioquímica en agua, en húmedo. Si en seco no hay bioquímica ni fisiologías, todo depende, la vitalidad y la vida depende del agua a todos los niveles, ¿no? Entonces, claro, la luna influye directamente sobre ese agua. Entonces, al influir, lo que hace es más retener. Cuando disminuye la influencia de la luna, es más fácil eliminar y disolver y desintoxicar. Tal cual, la parte de la luna, fíjate, recién ahora llego a la conclusión que la luna rige el estómago, ¿no? Es el astro que rige por excelencia el estómago. Entonces, cuando ayunamos, se reducen las emociones o entramos en contacto con unas emociones más finas, ¿no? Y menos grotescas. Entonces, sí, muy certero. Bueno, Carmelo, muchísimas gracias por estar aquí. Te invitaré a otro programa que luego hablaremos de algún tema que quieras compartirnos, así que te salga del corazón con todo el conocimiento que tienes y todos estos años de recorrido. Y nada, pondré luego aquí abajo el contacto de Carmela, de Slicepe, y nada más. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Gracias a ti, Luciano, y gracias por abrirme esta ventana al mundo para poder dar unas ideas que ayuden a la curación, a la verdadera curación del ser humano. Entonces, para mí tanto la medicina higienista, la medicina antroposófica, que son las dos grandes líneas que yo trabajo a nivel de salud, pues las dos
hacen mucho por educación para la salud. Entonces yo te doy las gracias porque a través de estos medios o de lo que tú estás creando, pues puedes ayudar a dar este conocimiento de herramientas saludables para cada persona, ¿no? Para que cada paciente pueda seguir siendo paciente ante los síntomas desagradables de la enfermedad, pero se transforme en naciente o actuante para recuperar la salud o prevenirla y mantener la salud, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias porque hace falta en estos tiempos no tanto hablar de enfermedad y de enfermedad y de enfermedad, sino de salud. ¿Qué podemos hacer para llegar a una salud física, emocional, mental, espiritual, ¿no? Esos son todos los organismos que somos, ¿no? Como decían los antiguos, somos 7 cuerpos y tenemos que cuidar 7 cuerpos. Y no solamente lo físico, sino lo emocional, las relaciones humanas, el sentido de trascendencia, decir, yo ¿qué hago con mi vida, ¿no? O estoy haciendo mi vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues gracias por esta ventana abierta y cuando quieras nos volvemos a ver para retomar herramientas hacia la salud. Y Sí, se me está ocurriendo un tema, o sea que ahora te lo lanzo, ahora cuando cortemos te lo lanzo y a ver qué te parece. Bueno, entonces, público querido, suscríbanse al canal. Si te parece interesante esta información, comparte a todas las personas que quieras. Y nada más. Gracias, Carmelo. Gracias a ti y a todos, a todas las personas Abrazo. que están ahí. Gracias. Abrazote.